Hablar de la profecía es hablar de algo que Dios está profundamente deseando o interesando que sus hijos amados, sus hijas, tengan realmente un amplio conocimiento para no ser engañados, ni confundidos, ni llevados al desánimo y al desaliento, sino que se demarque en ellos su nivel profundo de esperanza, de gloria, sabiendo que todo aquel que hemos creído en Jesucristo como nuestro profundo Salvador y Señor, nunca seremos avergonzados. Por lo tanto, hemos estado hablando de muchos temas muy importantes y a través de las transmisiones que estamos haciendo con otras emisoras radiales, con otros canales de televisión, con otras plataformas digitales, estamos hablando mucho acerca de un libro muy especial que el Señor nos ha permitido escribir juntamente con mi hijo Esteban, y es acerca del transhumanismo y la genética. Este libro tiene un alto contenido profético, porque si vamos a considerar la lectura de este libro, nos daremos cuenta que al leerlo y a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta la precisión que la palabra del Señor nos ha revelado de una forma tan extraordinaria y tan reveladora, para entender que estamos viviendo en un escenario altamente profético, con evidencias muy notables frente a nuestra propia persona, para reconocer que lo que hoy vivimos es lo que la Biblia ya nos anticipó con suficiente tiempo, y que estamos nosotros experimentando lo que Dios nos ha comunicado, pero necesitamos entender hacia dónde se encamina la humanidad, cuál es el futuro de los humanos y cuál es el futuro de la iglesia. Recuerde que en profecía hay tres diferentes escenarios muy importantes. Está la iglesia de Jesucristo, triunfante y victoriosa, dependiendo y llena del Espíritu Santo. Está Israel, que es un reloj en la parte natural de Dios al mundo y a las naciones, y está el mundo. Por consiguiente, iglesia, Israel y mundo es lo que la Biblia habla con detenimiento. Pero en estos días, como he dicho hace ya varias semanas, estoy hablando y resaltando mucho acerca de este libro, el transhumanismo y la genética. Y dentro de este libro usted podrá leer y conocer cuándo comienza la vida desde una perspectiva bíblica, escritural, y avalado y respaldado por lo que la ciencia está diciendo, como respaldando lo que ya Dios reveló por su palabra. Dios y la genética, el ADN y los diseños de Dios, el secreto del ADN de Dios revelado, la clonación y la repercusión en la familia, el transhumanismo y la deshumanización, que eso ya lo hemos hablado semanas anteriores, el transhumanismo dentro del marco y de las evidencias proféticas, la eugenesia y la pseudo perfección, que también estuvimos hablando, la singularidad y la imagen de la bestia, que dentro de unos días estaremos hablando en forma detallada acerca de este capítulo en sí, el misterio de la inmortalidad o de la pseudo inmortalidad que el hombre pretende, porque hay una verdadera inmortalidad que Dios establece en su palabra. Vamos a mirar la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos a observar lo que el mundo, la ciencia y la tecnología están diciendo, y lo que Dios, como Dios, aleluya, habla acerca de la verdadera, genuina y auténtica inmortalidad que realmente ha prometido a todos aquellos que han entendido que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas. También estamos en este libro considerando una de las señales preeminentemente demarcadas en estos tiempos como nunca antes jamás lo hemos visto, y es acerca como los días de Noé. Hay un tema también muy interesante, transgenencia, o sea, humanos pretendiendo ser Dios, y el reinicio de la vida es el último capítulo. Este libro usted lo puede conseguir a través de Amazon.com, o también nos pueden escribir directamente y solicitarlo aquí a la iglesia, al ministerio, escribiéndonos a restauración@JesusViveHoy, restauración@JesusViveHoy, y usted lo puede solicitar, también se lo enviaremos. Pero para personas que nos están viendo de muchos lugares alrededor del mundo, lo más conveniente, diríamos, sería a través
través de Amazon. Usted puede bajar estos libros, así como físico, poder adquirirlo, pero a la misma vez también usted lo puede adquirir y lo puede bajar en su iPad, en su laptop, en su computadora, electrónicamente, porque los libros están electrónicamente, todos y cada uno de los libros, así que lo que le sea más práctico para usted, usted lo puede solicitar. Y quiero decir, antes de entrar en detalles en el mensaje y la palabra que vamos a compartir en este día maravilloso viernes, quiero decir que toda persona que está en los Estados Unidos de América, que nos está viendo aquí en los Estados Unidos de América, usted puede escribirnos. Recuerde que hay dos formas de escribirnos. Usted puede, evidentemente por Facebook, no le aconsejo que de su dirección y sus teléfonos, nada, ninguna información particular o individual, y tampoco por YouTube. Pero si usted desea escribirnos y solicitarnos, los pueden escribir a restauración@JesusViveHoy. Repito, restauración@JesusViveHoy. Y entonces nos puede solicitar, y a vuelta de correo, una vez que nosotros recibamos esa nota, ese mensaje a través de restauración@JesusViveHoy, queremos enviarle un hermoso regalo, porque todo lo que nos edifica, nos bendice, nos equipa y nos levanta, pues realmente no deja de ser una bendición de parte de Dios. Y una de las cosas más importantes, cuanto más conocemos acerca de Dios, su palabra y su revelación, eso nos hace ser fuertes y no ser débiles, nos hace ser animados y no desanimados, y nos hace seguir adelante dependiendo no de nuestra naturaleza humana, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, toda persona que nos escriba a restauración@JesusViveHoy, queremos enviarle este regalo de este libro que se titula El regalo de Dios. Es un libro que es un libro no solamente que le da conocimiento a usted, sino también es un libro para que usted lo pueda regalar a otras personas que nunca conocieron al Señor, y en este libro ellos podrán apreciar el gran regalo de Dios que el Señor dio a todos aquellos que estén dispuestos a creer. Por ejemplo, el regalo de Dios, la gracia verdadera, andando bajo el favor de Dios, la gracia y el pecado, y quién soy en Cristo. Y finalmente, en este libro le dirigimos a una oración que usted puede hacer en comunión en la presencia del Señor, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si todavía no lo ha hecho. Así que recuerde, restauración@JesusViveHoy, nos escribe a ese correo y le estaremos enviando como regalo este libro que le va a bendecir, que se titula El regalo de Dios. A partir de estos días vamos a estar anunciando otros títulos también, que vamos a enviarlo como regalo a toda persona que nos escriba. Y también usted puede acceder, ya le digo, a la página del ministerio o a la página también de Amazon.com, y usted puede adquirir nuestros libros actuales que le van a bendecir, le van a equipar y sobre todo le van a dar conocimiento para entender y discernir. Recuerde que mucho material que el Señor nos ha permitido para su gloria, honra y alabanza está plasmado en libros, y a través de los libros usted puede adquirir un amplio conocimiento acerca de lo hermoso y maravilloso que es entender todo lo que tenga que ver con el factor de la profecía, de la escatología. Esto es muy maravilloso, porque al hacerlo nos daremos cuenta que estamos realmente en un tiempo altamente profético. Así que, sin más, yo quiero entrar en detalles con relación al tema que vamos a estar abordando hoy en este día. Y lo que estamos hablando ahora es como en los días de Noé, como los días de Noé. O sea, esto es algo muy importante que vamos a estar hablando ahora. Y la Biblia nos habla que como fue en los días de Noé, Jesús mismo dijo, así también será la venida del Hijo del Hombre. Podremos encontrar ese texto bíblico exactamente en el libro de Mateo, capítulo 24, el verso número 37. Recuerde, voy a ir entrando en detalles con relación a esta temática. Sé que el tiempo que tenemos por delante no nos va a permitir desarrollar todo, pero vamos a ir parte por parte, porque esto es algo muy profundo, hablar de este tema, porque es algo que el Señor Jesucristo mismo demarcó como una de las señales eminentes que nos anticiparía y que nos revelaría y nos mostraría en forma bien demarcada acerca del tiempo cuando Jesucristo estuviera a punto de regresar por segunda vez a la tierra. Recuerde que el domingo voy a seguir hablando la tercera parte del misterio del arrebatamiento de la
la iglesia y voy a compartir con ustedes las diferencias que hay entre el evento del arrebatamiento y el evento de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Ahora, el nivel de batalla, lo que tenemos que entender en esta hora como iglesia, que el nivel de batalla y guerra espiritual que enfrenta la humanidad en esta hora es muy diferente a lo que la iglesia ha atravesado a través de los largos tiempos de que de la iglesia existe y que la iglesia fue levantada. Jesús dijo que su segunda venida tiene una relación directa con lo que realmente sucedió en los días de Noé. Recuerde algo muy interesante, que cuando el Señor habla acerca de ese texto bíblico, Él dice como los días de Noé, y entonces hace punto y coma, o sea, está diciendo y está demarcando prácticamente dos cosas interesantes. Pero la mayoría de las personas, interpretación de la palabra, o cuando se tiene que mirar esto como una señal profética, solamente se determinan o se detienen a dar énfasis en la segunda parte del texto bíblico, cuando el mismo Señor dijo que se casaban y se daban en casamientos. Esa parte que es bíblica y es escritural, y sin lugar a duda sí realmente necesitamos esclarecer, pero nadie se detiene, o la mayoría de las personas no se detiene lo que el Señor dijo a través de su palabra. Más como los días de Noé, en algunas versiones está punto y coma, en otra parte está con la coma solamente, pero recuerde que esto usted lo puede leer en Mateo capítulo 24, verso número 37. O sea, el Señor da unas razones más que suficientes porque el Señor quiere que la iglesia y toda persona interesada en conocer la escatología profética entiendan y comprendan lo que Él quiso decir. Entonces, la pregunta que surge aquí en lo más íntimo de nuestro ser interior es: ¿qué pasaba entonces en los días de Noé? Por la razón de que Jesús dijo que lo que sucedió, lo que aconteció en los días de Noé, como los días de Noé. Ahora, voy a detenerme a desglosar esa palabra, esa expresión de Jesús, más como los días de Noé. Eso donde voy a dar énfasis. ¿Por qué Dios tuvo que determinar un juicio tan fuerte de la manera que lo describe el libro de Génesis sobre la tierra? Y miremos nosotros lo que dice las escrituras. Voy a leer el verso 37 también. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero recuerde que he dicho que el énfasis que voy a dar es justamente el tema de como los días de Noé. Si nosotros leemos estos mismos textos bíblicos en la versión, o en la traducción, mejor dicho, viviente, nueva traducción viviente, dice de esta manera: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo. Solo el Padre lo sabe, y cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. O sea, es interesante que podamos meditar y reflexionar sobre lo que nos dice las Sagradas Escrituras, porque realmente Dios revela un secreto cuando Él dijo a través de la persona de Jesucristo como en los días de Noé. Pues dice que lo que la Biblia nos habla mucho acerca de esto para que nosotros podamos entender. O sea, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Si nosotros nos detenemos a observar el libro de Génesis, el capítulo 6, específicamente el verso 5 y 6, nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. O sea, lo que debemos de entender y discernir por el Espíritu, repito y enfatizo que es algo muy importante, es un punto
muy importante para todos aquellos que realmente aman al Señor profundamente y desean conocer más de su presencia. Lo que quiero decir es que el nivel de batalla y de guerra espiritual que enfrenta la humanidad, como he dicho, es muy diferente a lo que el mundo ha enfrentado hasta el momento y la iglesia ha tenido que enfrentar hasta el momento. Significa que esta situación va a ir incrementándose de una forma muy directa, ya que él presenta que esa señal de Noé sería una señal evidente más demarcatoria que lo conecta con su segunda venida a la tierra. Ahora, ¿qué pasaba en esos días y qué vino después de eso? Porque Dios tuvo que determinar juicio tan fuerte sobre la tierra. Es muy importante, esto lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir porque es necesario que ahondemos sobre este tema. Sin embargo, nadie sabe ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y realmente esto es un punto muy importante. Solo el Padre lo sabe, y cuando el Hijo del Hombre regrese, dice el Señor mismo, será igual, o quizás en forma muy, diríamos, determinante, sería aún mayor, porque yo siempre digo que en los días de Noé el pecado no estaba legalizado, estaba practicado, era una forma reincidente de vivir la sociedad en esos tiempos, bajo un estado de maldad y bajo un estado de perversión y degradación progresiva, pero el pecado como tal no estaba legalizado. Hoy el pecado en muchos lugares del mundo está siendo legalizado de una forma acelerada, podríamos decir. O sea que realmente esto trae una sentencia mucho más intensa. En esos días antes del diluvio, la gente, dice las escrituras, que disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca, entró en el barco que es conocida en la Biblia como el arca. Y es muy importante, o sea, la gente, dice las escrituras, por eso que particularmente quiero enfatizar ese tópico, la gente no se daba cuenta y no podía entender realmente lo que Dios quería mostrar con esta manera en que Noé por más de casi 120 años estuvo anunciando acerca de lo que Dios iba a hacer sobre el escenario del mundo. O sea, la gente no se daba cuenta que lo que iba a suceder hasta ese momento, aleluya, era una intervención divina para poner fin a la maldad, al pecado, perversión y degradación. Y dice la palabra literalmente que nadie, aleluya, podía entrar en creer a eso que iba a suceder, pero dice que cuando eso comenzó a acontecer y llegó el diluvio, arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, de una forma diferente, de una forma distinta. Recuerde que la Biblia nos habla de una forma muy clara que Dios no va a volver a hacer un gran diluvio, sino que Dios va a traer o va a tratar con el pecado y la maldad de los humanos de una forma muy diferente. Por esto que este tiempo que vive la humanidad es un tiempo para que la gente pueda recapacitar, y no podemos dejar de predicar y de proclamar el evangelio de Jesucristo y la necesidad que los humanos tienen para poder reconocer la única manera de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Jesucristo, Rey de Reyes. Es reconociéndolo y confesándolo a Él como nuestro personal y único Salvador. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Por eso que nos debe de asombrar que esto tiene realmente un cumplimiento exactamente profético. Pero en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 1 y el verso número 9 dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto es en lo que es la revisión Reina Valera. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: la historia no hace más que repetirse, ya que todo se hizo antes y no hay nada realmente nuevo bajo el sol. O sea, aquí nos está dando unas pautas y unos principios de revelaciones interesantes a través de la escritura de Eclesiastés. Y no estás diciendo, bueno, lo que está sucediendo hoy es lo que ya sucedió tiempos atrás, y lo que va a suceder más adelante y lo que ya sucedió tiempos atrás. O sea, lo único que podemos describir es que la historia
no hace más que repetirse, pues parece de alguna manera como un ciclo repetitivo de la condición o la decadencia pecaminosa de maldad que en los días, aleluya, que la Biblia relata como los días de Génesis fueron detonantes para que Dios interviniera en un momento oportuno o en un momento determinante dentro del propósito de la soberanía de Dios. Ahora, lo que estamos viviendo hoy, Jesús dijo, si pasó esto, esto volverá a suceder. O sea, confirmando así lo que dice el libro de Eclesiastés. Antes de que el juicio de Dios cayera sobre la tierra en forma de diluvio, se ve cómo estaban demarcadas las generaciones. Vemos a un Dios que quería que permaneciera la genealogía santa del linaje que Él iba a usar para poder venir el cumplimiento del linaje santo, por la cual y por medio de esa genealogía vendría la manifestación del Hijo de Dios Jesucristo, usando realmente una genealogía que se mantuviera santa y sin contaminación, sin degradación y perversión. Entonces esto nos está diciendo que antes de que el juicio de Dios cayera sobre la tierra en forma de diluvio, se ve cómo estaban demarcadas las generaciones. Entonces vemos a un Dios que quería que permaneciera, vuelvo a enfatizar, la genealogía santa que Él iba a utilizar en ese momento oportuno para el cumplimiento de la profecía. Una de las primeras profecías que Dios pudo establecer en el libro de Génesis capítulo 3, lo hizo Dios mismo. La primera profecía, la primera mención profética que Dios dice en el libro de Génesis 3 es que por medio de la simiente de la mujer vendría uno que sería el poderoso, aleluya, nombre sobre todo nombre, y la forma como Dios iba a usar su propio hijo es una forma profetizada que emana en el capítulo 3 de Génesis, y dice que éste le va a pisar la cabeza a la serpiente antigua. O sea, esto nos está dando a entender que Satanás sabía que por la línea de sangre de la mujer un día se cumpliría la palabra profética, que vendría uno que tendría autoridad para pisar la cabeza de la serpiente antigua. O sea, esto nos está diciendo que el enemigo por todos los medios intentó bajo toda condición de que esto no se llevara a cabo, y utilizó todos los mecanismos que fueran necesarios. Por eso es importante hablar acerca de este tema, porque lo que el enemigo quería era hacer una alteración en la información genética del hombre, en la información del ADN del hombre, y alterar todo el concepto, trastocar toda la información santa y pura que Dios colocó en el primer hombre y la primera mujer. Eso lo hemos predicado un sinnúmero de veces, y el enemigo lo que quiso hacer es alterar por medio de perversión, degradación, inmoralidad y pecado, de pervertir a la raza humana y llevarlo rumbo hacia un estado de desenfreno, de inmoralidad, lejos de Dios, lejos de su gracia y lejos de su presencia. Pero bendito sea el nombre glorioso del Dios quien nos ama y sigue amando a este mundo, a pesar de todas las circunstancias, que todavía por un poco de tiempo hay oportunidad para que el ser humano escape y pueda alcanzar, aleluya, la oportunidad de poder ser perdonado por lo que Jesús hizo en la cruz, cuando el ser humano le acepta y le reconoce a Él como tal. Ahora, el enemigo entonces conocía que esa sentencia de Dios pesaba sobre Él mismo, y que la única manera para alterar ese propósito era idear un plan para contaminar la línea genealógica del ser humano. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, de la manera conforme las escrituras nos narra en el libro de Génesis, y progresivamente en todas las sagradas escrituras podemos ver Dios en el deseo que el hombre pudiera ser restaurado al estado original, y el poder de las tinieblas intentando cautivar, esclavizar y hundir a la humanidad en las más densas oscuridad de lo que es el pecado, la inmoralidad y degradación. Por eso que el enemigo realmente lo que hace, conforme Jesús dijo, es que el intento, el deseo de él es destruir al ser humano. Dios no podía usar un vientre cuyo linaje había sido contaminado, por lo tanto tenía que ser puro, descendiente de tales hombres justos delante de Dios, como lo fue David, Judá, Abraham, Noé y Sede. Y aunque solo se menciona esto, en la realidad cada descendiente de verdaderamente, conforme dice las escrituras, cada descendiente de este linaje escogido por Dios
Dios era sumamente importante. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Ya lo hemos leído, simplemente lo pongo ahí en pantalla para que usted lo pueda marcar en su Biblia y pueda recordar esto que pasó, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, comenzó la humanidad a entrar en una fase de degradación y eso fue acrecentándose de una forma intensa. Sin embargo, Dios dijo de esta manera: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice la Biblia que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, literalmente dice de esta forma claramente: y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Por lo tanto, necesitamos entender todos estos aspectos escriturales que la Biblia nos va demarcando para que podamos tener un conocimiento amplio el por qué Jesús logró decir o estableció en su demarcación de señales proféticas en el retorno de él por segunda vez a la tierra, que iba a ser como los días de Noé. Y quiero demarcar a través de estos textos bíblicos qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió en los días de Noé, y por consiguiente también sucedió después de los días de Noé. Después del diluvio volvió a volver otra vez a aparecer esta condición de degrado y de pecaminosidad en el ser humano. Y dice, mire, y con esto termino este texto, en este texto bíblico termino esta parte, porque vamos a seguir hablando. He dicho que no quiero tomar mucho tiempo para que vayamos asimilando cada parte de esta enseñanza. Y mira lo que Dios dijo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió. Mire, y se arrepintió Jehová, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en lo profundo de su corazón, y le dolió en lo profundo de su corazón. Ahí vamos a detenernos, ahí vamos a dejar esta parte de la enseñanza, porque quiero que usted vaya entendiendo esto de una forma progresiva, que pueda entenderlo de una forma correcta. Y no estoy tratando de poder hablar acerca de esto siguiendo mis propios conceptos del pensamiento de la razón humana, sino con una gran y abundante demarcación escritural y bíblica, porque la única manera de Dios confrontarnos con la realidad de las verdades inequívocas que Dios ha establecido por medio de su palabra profética es que veamos la gran y abundante manera que Dios quiere demostrarnos por su palabra. Cuando nosotros explicamos, cuando hablamos una escritura, o cuando tenemos la capacidad, por la gracia, la bondad y la revelación del poder del Espíritu Santo, hablar sobre una temática profética dentro de lo que es el concepto escatológico, es importante que podamos utilizar una consistente base de textos bíblicos, porque esto es lo importante, lo que trae convicción a lo profundo del ser interior, en su espíritu, lo que renueva la mente del hombre y lo que le hace capaz de entender la diagramación del diseño profético de Dios. Es cuando el hombre comienza a meditar profundamente en la palabra de Dios. Cada texto bíblico, cada base bíblica en profecía no es cuestión de yo creer lo que yo quiera creer o lo que yo quiera interpretar, porque la propia palabra de Dios se explica a sí mismo y se interpreta usando textos con texto para establecer realmente la base escritural de una interpretación. Marque eso en su Biblia. El libro de Mateo capítulo 24, Jesús establece y dice: como los días de Noé. Es evidente que también él fue abundante para demarcar este principio, porque también dijo como los días de Sodoma y de Gomorra. También demarcó que era igual
igual que los días que Lot estaba viviendo en estas dos grandes ciudades. Por lo tanto, mantengamos esto en pie. Vamos a seguir hablando acerca de estos en detalle. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, profundizándolo de una forma intensa. No quiero ir muy rápido en esta información y en esta enseñanza. Quiero ir progresivamente para que usted vaya entendiendo los conceptos que Dios mismo establece a través de su palabra, o sea, las enseñanzas bien demarcadas, para que usted no tenga la menor duda que realmente hemos ahora, en este momento, en lo que vive el mundo, lo que vive las naciones, estamos llegando a una demarcación altamente profética para nosotros apercibirnos de los días actuales que estamos viviendo sobre este mundo, entendiendo claramente que los que esperan en el Señor tendrán el concepto de una unción para conocer los misterios de los tiempos que estamos enfrentando, que la unción que había en los hijos de Sacar que rodeaban a David en su reinado, más de 200 hijos de Isaacar, dice la Biblia, que estos hombres que dependían de Dios, de una relación abierta con Dios, de una comunión continua con Dios, la Biblia dice tres cosas importantes: que estos hombres eran entendidos en los tiempos, sabían por el camino que Israel tenía que transitar y sabían lo que Israel tenía que hacer. Tres cosas que nos muestra el factor del entendimiento de la profecía. Número uno, claramente debemos de ser entendidos para discernir por el Espíritu de la gracia y de la revelación. Necesitamos discernir el tiempo que estamos confrontando. Amados que estáis bajo esta transmisión en el Señor, todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes que están escuchando esta palabra, recuerde claramente, hoy no estamos en cualquier tiempo, estamos en un tiempo altamente profético. Son los tiempos de la cual los profetas mayores y menores hablaron. Fueron los tiempos que Jesús en sus profecías proféticas, en su ministerio ante y de la cruz, estableció y habló. Son las profecías de Pedro, de Pablo y del mismo apóstol Juan en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Por eso es necesario que podamos tener profunda atención en todos estos principios proféticos, para que podamos discernir a dónde realmente el mundo está siendo encaminado, hacia la esperanza que la iglesia está siendo llevada y hacia la condición deplorable que el mundo va a ser confrontado, y la esperanza también que en un futuro hay para la nación de Israel cuando vuelvan su corazón al Dios de la cual desoyeron por tantos siglos, y que vuelvan a Dios y le adoren como tal, el único y solo Dios eterno. O sea, Dios nos está ministrando por esta palabra. Si hay algo, es que vamos a seguir demarcando todo lo que es el acontecer de la profecía, porque hay muchísimo tema de la cual tenemos que hablar. Si usted desea escribirme a restauración@jesusvivehoy y hacernos alguna pregunta de los temas que estamos abordando, siéntase en total libertad para escribirme y poder preguntar o decir alguna pregunta, o que algo sea aclarado mejor. Usted puede escribirnos, y recuerde, cada una de sus cartas o mensajes son importantes, porque en primer lugar sabemos dónde nos está escuchando. Es muy importante que mientras nos está escuchando en estas transmisiones diarias de los cultos, de las enseñanzas en la semana, del ministerio Iglesia Jesús Vive Hoy, que usted esté realmente escribiendo, haciendo preguntas. Recuerde, restauración@jesusvivehoy, y le estaremos contestando, porque sus preguntas son muy importantes para nosotros, y sobre todo colóquenos la ciudad y el país donde nos está viendo. Esperamos que Dios continúe bendiciendo cada una de vuestras vidas, y queremos ir ya al punto y final de esta transmisión más de la Iglesia Jesús Vive Hoy, ubicado en la ciudad de Miramar, Paraguay, 11830. También queremos recordar que estamos, para los que quizás no están muy familiarizados, en la ciudad de Miramar, es en el condado de Broward, cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale y cerca del aeropuerto internacional de Miami, como a 30-40 minutos. Así que recuerden esto, tenemos que estar preparados y apercibidos, porque estamos en tiempo altamente profético. Nuestro semblante no puede caer, nuestro ánimo tiene que ser mayor cada día, y nuestra esperanza de gloria cada vez es más cercana hacia el movimiento extraordinario que la iglesia siempre ha
esperado a través de las edades y los tiempos. Es un tiempo especial para que tú te afirmes con el Señor. Si te has alejado del Señor, hoy es un día aceptable de salvación para que vuelvas a Él y reconozca que Jesucristo es lo único que tú necesitas, es lo único que tu vida debe de anhelar. Si vuelves a Él en una actitud de arrepentimiento y le pides al Padre Dios que te perdone de todos tus delitos, pecados, desobediencia, rebeldía, decisiones equivocadas y erróneas, Dios es poderoso para perdonarte y levantarte en una esperanza de gloria, fortalecer tu vida en medio de la condición tan deplorable que vive el mundo en estos tiempos. Pero este es el mensaje que Dios está lanzando a las naciones. Jesucristo es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Cuando le aceptas a Él, comienza tu vida a experimentar algo diferente, algo distinto. La ansiedad tiene que irse, la desesperación tiene que irse, el estado de depresión que agoniza tu vida y que carcome tus pensamientos tiene que desaparecer, y en lugar de caer en el valle del desaliento, vas a comenzar a escalar las alturas del Dios eterno, del Dios todopoderoso, que desea revelarse a ti mismo, a tu familia, a tu casa, a tu hogar, como el Dios de toda gloria, de todo poder y de toda autoridad. Permítame que oremos al cerrar este culto de la iglesia Jesús Vive Hoy, y de esta manera vamos a dejar que el poder del Espíritu Santo pueda ministrar sobre tu vida. Recuerde que este es el tiempo, aleluya, para que tú te encamines en el propósito divino de Dios. Oremos. Padre y Dios eterno, te damos gracias, los méritos de Jesucristo, por este tiempo y esta oportunidad especial que tú nos estás permitiendo de poder haber compartido con tus hijos e hijas y con cada uno de aquellos, Señor, amigos, simpatizantes que nos están viendo y que están escuchando esta palabra y este mensaje. Padre mío, ayúdanos a continuar hablando acerca de esta señal inminentemente notoria que tú mismo, Jesucristo, hablaste cuando estabas en la tierra, y anunciaste que una de las señales también preeminente en el pronto o en el momento de tu regreso a la tierra sería que habría una señal también bien demarcada, y es que sería y se volvería a repetir como los días de Noé. Señor, abre el entendimiento de los que están escuchando, abre los oídos de aquellos que están escuchando, abre los ojos espirituales de aquellos que nos están escuchando, y que la gente pueda volver a ti en arrepentimiento, que la gente pueda volver a ti, Señor, corrigiendo sus errores, y poder acudir a tu presencia y reconocer que en ti somos más que victoriosos y vencedores. Señor, revélate a los jóvenes, revélate a las familias, a los hogares, a los matrimonios. Padre mío, permite que mientras estamos orando, milagros de sanidades puedan ser manifestados, milagros de liberación puedan ser desarrollados y manifestados por el poder de tu presencia. Personas cautivas por la ansiedad, la depresión, la angustia, sean libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Paz y bendición sobre cada oyente, paz y bendición sobre cada uno de tus hijos e hijos, paz y bendición sobre la iglesia Jesús Vive Hoy y sobre todos aquellos que son parte de la dinámica de esta transmisión, de este culto de Jesús Vive Hoy. Aleluya, gracias por todo y en todo, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Y así llegamos al punto y final de un culto más de la iglesia Jesús Vive Hoy. Le invito a participar el día domingo a partir de las 11 de la mañana en un culto donde estaremos hablando la palabra, orando, ministrando por las necesidades, y recuerda que Dios es el Dios de toda gloria, poder y bendición. Este ha sido el pastor José Zapico, que les dice a todos y cada uno de ustedes: Dios les bendiga ricamente.